El reino de los Tontatas es uno de los elementos de One Piece que simplemente fluyen con la historia, están anexos a esta y de una manera tan orgánica que me parece increíble el cómo la comunidad habla tan poco de ellos. Y en este video van a ver o recordar más bien el cómo Ichiro Oda cuidó hasta el más mínimo detalle para darle sentido a esas criaturas. Hablaremos del cómo introduce este nuevo elemento a la historia, el cómo nos enteramos de su pasado y lo vincula al mundo que estábamos viendo en ese momento, hasta el arco de Dressrosa, y ver si realmente fueron necesarios para la historia. ¿Era algo realmente que ocupaba One Piece en el momento o no? Además, ¿de qué rol cumplen ahora en el manga? ¿Qué tal? Por ahí soy Lama y hoy me pintó de lo más de random hablarles, narrarles y al final darles un poco de mi opinión de lo que es uno de los mejores elementos de todo One Piece a mi parecer, los Tontata. La primera información real que tenemos de los Tontata es que la nombra Trafalgar Law cuando estamos en Pond Hazard, aunque no nos habla ni del reino Tontata ni de ninguno de estos, ni nada, solamente nos menciona la isla en la que se encuentra, Greenbeat, que si les suena de algo o la medio recuerdan, es porque en esta isla al costado de Dressrosa es donde se iba a efectuar el intercambio. Law le entregaría a Doflamingo el secuestrado Caesar Clown para que la fabricación de Smile pudiera regresar, ya que este lo secuestró y chantajeó a Doffy para que dejara loca a Shichibukai y bla 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 bla. Por si no recuerdan, este intercambio salió de putas tremendamente mal, dándose el famoso encuentro a 3 bandos, ya que la Marine también andaba por ahí. Usopp y Nico Robin, que fueron los encargados de transportar a Caesar Clown junto a Law hasta la isla, se separaron para investigar el terreno, hacer un poco de exploración y ver qué se topaban, encontrándose por fin con este bello panorama que es del que vamos a hablar. Miran a un grupo de marines que parecen haberse encontrado con una sombra, la cual les pregunta si son buenos o son malos. Estos, al ser marines, responden que ayudan a los necesitados y por ende son buenos. Curioso que digan esto frente a Nico Robin, ya nosotros sabiendo su pasado. La sombra les dice que si son buenos suelten las armas. Al estos negarse caen noqueados. Los siguientes serían obviamente Robin y Usopp, los cuales a pesar de que corren no logran escapar. Cuando Nico Robin despierta con una de las mejores secuencias de animación con más valor en la trama, sí, en la trama de la historia, conocemos a los protagonistas de esta ocasión, como comúnmente lo hace Oda, mediante situaciones más o menos cómicas, y no me refiero al ecchi o fanservice de mierda, sino que pinta a estas criaturas como idiotas, bueno, más que idiotas, exageradamente crédulas, con lo cual las vuelve unas víctimas perfectas para un personaje ya bien conocido por mentir. De esa manera crea esta química entre los personajes para que no se sientan pesados. Por esto es que se siente tan natural, creo yo, esta primera interacción, al estar directamente vinculados con Usopp. Los Tontatas son introducidos a la obra de una manera más o menos cómica, como ya dije, en esta misma secuencia donde acabamos de llegar a Dressrosa y estamos apenas conociendo cómo funciona el reino, qué características tiene que lo diferencian del resto que ya hemos visto antes en la obra. Les recuerdo que en paralelo estábamos con Luffy en el Coliseo y Luffy pues bueno no se aparecía en la obra, nada más sabíamos del bigotón blanco este. Oda introdujo a estas criaturas de una manera sumamente orgánica, no se sintió para nada invasivo o intrusivo, e incluso a pesar de que estábamos teniendo uno de los mejores momentos o momentos más épicos de todo este arco, como era la pelea a 3 bandos, no se sintió para nada fuera de lugar. Eso también gracias al carisma que es capaz de Oda de inyectarle a sus personajes, aunque creo que algo tan vago como carisma no es lo correcto. Yo creo que principalmente se debe también al cómo nos construyó este primer contacto por medio del lugar, Greenbeat. Y es aquí donde quiero enfatizar en todo lo que supone el viaje hasta ahí mismo, el lugar físico, hasta esa isla. Oda perfectamente pudo decir que Greenbeat era un bosque random en Dressrosa o que era una isla y ya, pero decidió nutrirla, darle vida propia, un lore completo al lugar. Por ejemplo, nos dice que la única manera de llegar a la isla es por medio de este gigantesco puente de hierro que conecta la isla de Dressrosa con Greenbeat, y esto genera miles de preguntas, y lo que podría parecer quizás como un error de escritura, quizás al no dejar esto como algo de una manera un poco más sencilla, ya que podría abrir a muchos agujeros de guión, podría ser un desvío innecesario en la trama, pues no resulta así, porque él te responde todas esas preguntas que genera y les da un sentido lógico, volviéndolo todo esto mucho más creíble, más verosímil, dándole un sentido de estar y quitando esa sensación de que es quizá algo artificial, de que está puesto porque sí. Preguntas como ¿por qué el puente parece abandonado? ¿Qué sentido tiene el puente en un mundo donde todos ya están habituados a usar barco? ¿Por qué nadie aparentemente habita la isla? ¿Y qué importancia tiene ese mismo lugar para la historia del reino de Dressrosa y su folclore, su cultura? ¿Qué relación guarda? Y bueno, todo esto se explica y de ahí damos paso a hablar sobre el pasado de los Tontatas, viendo cómo el lugar, la isla, el puente, todo esto que podría parecer algo quizás banal o irrelevante para la obra, Oda puede cubrirlo de un gran valor narrativo para la historia. Me parece increíble. La aldea de los Tontata, o más bien perdón,
El reino de los Tontatas se encuentra en el bosque de Greenbit, que es una isla que se encuentra al lado de Dressrosa, perteneciendo a este, como ya dijimos. Aparentemente hace 900 años comenzaron las disputas entre los habitantes Tontata y los de ese entonces soberanos de las tierras, los Don Quijote. Después de esto, hace ya 800 años, la época mágica de One Piece, recordemos que este fue el siglo vacío, fue donde las familias gobernantes del mundo ascendieron a Marilloa, pues en Dressrosa no fue la excepción, se hizo el cambio de poderes. Los Don Quijote abandonaron Dressrosa y dejaron a cargo al rey Riku I, el cual al ver la situación de estas pobres criaturas se apenó, los liberó y les otorgó como regalo toda la isla de Greenbit o un pequeño espacio de esta. Esto no se aclara muy bien, y ya que de hecho hace más de 800 años Greenbit está conectada con Dressrosa por medio de este gigantesco puente de hierro, podemos asumir, supongo yo, que les facilitó también la comunicación vial, y esa es la razón de ser de este puente, el por qué existe. Repito, esto me lo imagino yo y es una teoría, nada está confirmado en el manga. Hace ya 400 años Mont Blanc Nordland llegó a parar a estas tierras y ayudó a estas criaturas a liberarse de los molestos humanos que se quedaban en la isla para llenarla de mierda. Bueno, en palabras de ellos, malvados humanos que devastaban nuestras tierras. Lo siguiente relevante es que hace 200 años la isla comenzó a ser plagada por peces luchadores, que de peces tienen el nombre. Son criaturas gigantes que atacan a todo lo que se mueve cerca de la isla. Esta es la razón por la cual hace 200 años se quedó deshabitada, muy entre comillas, porque bueno, ya sabemos que hay unas criaturas que viven ahí. Como pueden ver, me gusta mucho todo lo que los rodea a los Tontatas, porque aparentemente no son una gran cosa, pero en realidad tienen todas estas pequeñas cositas que los hilan al mundo, y esto de nuevo es One Piece en su pura esencia. Me encanta que rápidamente, como les dije, Oda llena de un gran valor algo que no tiene necesidad. Y volvemos a las preguntas de antes: ¿qué sentido tiene el puente? La lucha de su pueblo en contra de la esclavitud a la que fueron sometidos y conmemorar la paz de nuevo con el reino. ¿Por qué ya no habita nadie, entre comillas, y por qué parece todo abandonado? Se nos menciona que sí, que antes era habitado por humanos y que esos humanos solamente le hacían mal, y que todo quedó desolado por una plaga, la cual, pues bueno, es otro elemento fantasioso más de este mundo. Vemos la importancia que tuvo y tiene todo este lugar para el mundo, y le da esa tridimensionalidad al mapa de One Piece, que no pone lugares porque sí, sino que les da un sentido a todo. Todo tiene una justificación de estar donde está, muchos detalles, incluso con cosas con las que no tiene necesidad, y esto es algo de muchísimo valor, y para mí es la esencia, la magia de este manga. Esta clase de cosas no muchas otras obras lo harían, y ya saliéndonos del manga anime, hablo de todo en general, hablo de la creación de fantasía. Ya habiendo hablado de cómo Oda introdujo a estos nuevos personajes de una manera magistral a la obra, toca hablar específicamente del arco de Dressrosa. ¿Qué hicieron y qué aportaron al mismo? Bien, cuando los Tontatas capturaron a Robin y a Usopp, para liberar a Robin le pidieron que entregara un arma, y esta no tenía, entonces... tenía que entregar una prenda, ropa, vestimenta. Para sorpresa de todos, llega uno de estos enanitos y les dice que no es necesario, convirtiéndose en enemigo público, el hijo de puta. Les dice que ella es amiga del héroe. Lo que sucedió es que Usopp les mintió a estas crédulas criaturas, diciéndoles que él era el descendiente de Mont Blanc Nordland, al cual le tenían una estatua, ya que, como mencionamos antes, había ayudado al pueblo en el pasado. Parece ser que ya no es Usopp, es Usolando, el descendiente directo de este antiguo guerrero. También parece ser que fue Usolando quien derrotó a 50.000 guerreros Gyojin solo gracias a su haki. Leo, el líder de los Tontata, poseedor de la Akuma no Mi Nui Nui que le permite coser fruta de mierda, le pidió humildemente al descendiente de Nordland que los guiara en batalla para hacer frente a Doflamingo y destruir la fábrica oscura, lugar donde 500 de los suyos habían sido esclavizados a producir Smile. Una vez se dan cuenta que tienen el mismo objetivo, y bueno, conocemos el nombre de algunos Tontatas más, un poco más el pueblo, turisteamos por un poco más de todo este reino, marchan para reunirse con el ejército real del rey Riku bajo el campo de flores en Dressrosa. Cuando descubrimos el plan, vemos que los Tontatas como tal son pieza clave para acabar con las desgracias que azotan a todo el reino de Dressrosa. El plan: darle una uva de tatababasco a Sugar. La fruta de tatababasco es el condimento más picante del mundo de One Piece, y Sugar es la responsable directa de tener este país vuelto un infierno. Con su fruta Hobby Hobby es capaz de volver en juguete con cualquiera que haga contacto directo y hacer que todos olviden su existencia. De esa manera le vuelve la vida a la víctima un completo suplicio. Si bien Sugar no se come la fruta de tatababasco como tenían planeado, es gracias a los Tontatas que se deshacen del hechizo. También es gracias a ellos que los Mugiwaras logran escapar, además de que aportan a lo largo del arco de todas las maneras posibles. Por ejemplo, Zeus derrota en batalla a Jora, que si bien se podría pensar que no es del todo importante, es gracias a esto que se libera a la princesa Mencherry, otra Tontata que tiene unos poderes de curación fuertísimos, que a su vez fue clave para la guerra porque cura a todos los gladiadores del Coliseo que se unieron a la propia guerra. Ahora bien, ¿son los Tontata un plot device de Oda de baja calidad para poder ganar la guerra? Respuesta simple: no.
La historia de los Tontatas, desde que nos la cuenta Gancho, el líder de los Tontatas, está directamente arraigada a su tierra, por lo menos por los últimos 900 años como mínimo, es lo que sabemos, porque nunca se nos dice desde qué años se asentaron en la isla. En el discurso que Gancho hace también se deja ver que es parte de su historia, su cultura, el defender sus derechos. Recordemos que estaban esclavizados trabajando para Doflamingo. Razones para pelear tenía. No es algo sacado del ojete. Todo desde su aparición, toda la narrativa que fueron teniendo, tuvo una estructura ideal para que pasara precisamente lo que pasó. Al final del arco se ve como ahora la tripulación pirata de los Tontata le juran lealtad a Luffy y Leo, su capitán, se vuelve uno de los 7 comandantes de la gran tripulación de Luffy. Después de esto, lo más de relevancia es en el arco del Reverie, el cual a día de hoy en el manga seguimos descubriendo qué es lo que realmente pasó en esa famosa reunión. Vimos a Leo acompañar a Rebeca y querer defender a Shirahoshi del Tenryubito Carlos, pero un personaje que ya no debería existir apareció y lo derrotó. La función de los Tontata en lo que queda de One Piece es incierta. Ya ha pasado mucho tiempo y el uso de la gran flota Mugiwara, al menos yo no la tengo clara del todo. Obviamente es un recurso que Oda tiene que utilizar en algún momento, pero aún no se tiene ni la menor idea. Al menos podemos decir que no es un elemento olvidado, ya que pues siguen apareciendo de vez en cuando. En conclusión, los Tontata no creo que sean una protagonista para la obra, ni sean algo espectacular o la gran cosa. No tienen demasiada relevancia en la obra, para lo que deberían, porque también ahí está la magia, y es que sin ser algo clave o fundamental, se nota que Oda se esforzó encareñadamente en darles un sentido. No puedo ser el único que vea lo mágico que es el pasado de estos. Realmente se siente como una cultura única, tridimensional. Lo único que no me gustó es que sí me hubiera preferido que tuvieran un propio espacio, una especie de mini arco en la propia obra. Los terminamos conociendo a Andrés Rosa y ayudan en la guerra, pero se sienten como el resto de la gran flota. Desaparecieron y no se volvieron a ver. Y hombre, creo que merecen mínimo un mayor trato que el que se le da a Orlumbus, por ejemplo, que es otro de los capitanes. Y siento que es algo injusto con los Tontata porque tenían mucho más potencial. Como dije antes, los vemos en medio arco de guerra donde los focos estaban en otro lado. Tras de eso ni siquiera fue que donde aparecieron tenían los focos sobre ellos. Y bueno, esto fue todo. Cuéntenme ustedes qué es lo que piensan. Me interesa saber muchísimo su opinión. Se cuidan y chao.